Aleluya, gloria a Dios, Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Amén. Hermanos y hermanas, vamos a la palabra de Dios, a Romanos capítulo 1, versículo 18. Amén. Gloria al Señor. Y nos dice la palabra de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres, que tienen con injusticia la verdad. Amén. Primeramente, hermanos y hermanas, queremos que Dios, nuestro Padre Celestial, va a castigar toda injusticia, amén, de los hombres, toda impiedad. Y también nos habla contra aquello que tienen la verdad, o sea que aquellos que no quieren que la verdad de Dios se expanda, progrese, para que los demás sean salvos, o enseñan una falsa doctrina por sus propias injusticias, el Señor los va a juzgar. Amén. Gloria a Dios. Sabemos que Dios es justo, por eso Él está en contra de toda injusticia y pecado, porque el pecado no le trae gloria a Dios. Sabemos que Dios va a juzgar el pecado. Amén. La palabra de Dios nos dice que el juicio comenzará por la casa de Dios. Amén. Hay unos que tratan de parar o ocultar la verdad, como lo dije antes. Y el motivo es porque son impíos e injustos. No predican la verdad del Evangelio, porque si la predican, son obligados a arrepentirse de su injusticia, de sus iniquidades y pecados. Amén. Gloria al Señor. Sigamos leyendo versículo 19. Por lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Cuando miramos alrededor, que vemos la creación, sabemos que Dios creó todo. Amén. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aleluya. Gloria a Dios. Si miramos alrededor, podemos ver claramente la existencia de Dios por las cosas que Él creó. Sé que el hombre no tiene excusas de decir que no existe un Dios. Amén, porque Dios es manifestado a través de su creación, a través de la naturaleza. Dios ha manifestado su poder, su gloria. Amén, aleluya, gloria al Señor. Vamos al versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Amén. Entonces, esto proclamaban que conocían a Dios. Amén. Pero no lo glorificaban con sus vidas. Amén. O sea, no le daban gracias a Dios, no lo glorificaban con sus vidas. Entonces, entre más tiempo se envanecían en sus pensamientos, y su corazón se le oscurecía más, o sea que se le ponía más duro el corazón. Amén. Esto es muy peligroso. Amén. Y para hablarle directamente a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo, es algo terrible que después que una persona conoce a Cristo, se rebele contra Cristo y su palabra. Amén. Eso es desobediencia. Amén.
Y la desobediencia nos lleva ¿a qué? A la injusticia, al pecado. Y con el pecado que viene el juicio. Amén. Porque el Señor va a juzgar. Amén. Y como dije antes, el juicio comienza primeramente por la casa de Dios. El Señor viene, Maranata, viene por una iglesia sin manchas y arrugas. Amén. Sigamos leyendo, hermanos y hermanas. Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, o que quieren decir deseos, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Gloria a Dios. Personas que no recibieron o niegan a Dios es porque quieren seguir en el engaño. Déjame repetir, las personas que no reciben a Dios o lo niegan es porque quieren seguir en el engaño. ¿Ven? Entonces, hermanos y hermanas, si en el cuerpo de Cristo, en la iglesia no se predica Cristo, no se predica la sana doctrina, es porque el predicador, el ministro, está viviendo injusticia. Porque cuando la verdad es predicada en un lugar, viene con visión por el Espíritu Santo. Si hay alguien que está viviendo en iniquidad, en injusticia, para que se arrepienta. Y si el hombre de Dios que está predicando no predica la sana doctrina, hay un problema en él. Amén. Gloria a Dios. Pues sabemos que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pero el Evangelio, como sabemos que es el poder de Dios para salvación, cuando se predica ¿por qué? Por el amor de Dios, porque Dios quiere salvar a las personas que están escuchando el Evangelio. Amén. Y para instruir a su iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Sigamos leyendo, hermanos y hermanas. Verso 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, ¿están escuchando? Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. En el Viejo Testamento, el pueblo de Dios muchas veces se desvió del camino. Un tiempo algunos se volvieron idolatras. ¿Okay? En el Viejo Testamento, el Señor juzgó a su pueblo. Lo mismo va a pasar con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Si negamos a Dios su verdad, o después de haber recibido a Cristo en nuestros corazones, no cambiamos ni seguimos los consejos de Dios, sino que seguimos en nuestra vieja vida, va a haber juicio. Va a haber juicio porque Dios es justo. Amén. Dios es justo. Dirá alguien, hermano, pues Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero ninguna de sus otras actitudes van a cambiar por su amor. Es igual. Así como Dios es amor, es justo. Es misericordioso. Amén. Pero los hombres tienen que arrepentirse. Aleluya. El Señor siempre da oportunidad para que alguien se arrepienta. Amén. Gloria a Dios. Luego vamos a repetir el versículo 25. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Amén.
Así que Dios los dejó. O sea, Dios no está diciendo, oye, hágalo, sino que Dios no los guiaba más. Lo dejó en sus propios concupiscencia. Dejó que siguieran en su... porque Dios nos ha dado nuestro libre albedrío, ¿cierto? Entonces Dios dijo, ok, no quieren escuchar mi consejo, los dejo. Y ellos siguieron haciendo, ignorando a Dios, ignorando a los que sabían de Dios. Amén. Y se entregaron a la locura. ¿Esto qué quiere decir? Que son prácticas homosexuales. Amén. En eso se convirtió. ¿Se acuerda que lo que sucedió en Sodoma y Gomorra? Allá practicaban la homosexualidad. Y sabemos el fin de Sodoma y Gomorra. Amén. ¿Usted cree que el Señor permite eso en su iglesia después de que hemos sido salvos, después que el Señor nos ha limpiado? ¿Usted cree que el Señor se agrada que sigamos en nuestra vieja vida? No, sabemos que no. Como diría el hermano Pablo, de ninguna manera. Amén. Gloria al Señor. Sigamos leyendo versículo 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Ven? En el Viejo Testamento, la persona que practicaban estas cosas eran removidos de la congregación. Amén. Eran juzgados. Ustedes pueden leer en Levítico capítulo 18, 22 y Levítico 20, versículo 13. Amén. Entonces eran juzgados. Amén. Eran echados de la congregación y eran dilapidados. Amén. Y si eso sucedió en el Viejo Testamento, también sucederá en este tiempo, hermano. Sabemos que estamos bajo la gracia de Dios, pero llegará el tiempo del juicio contra los impíos y contra aquellos que, habiendo sido salvos, se negaron a abrazar la verdad de Dios, sino que se dejaron llevar por su concupiscencia o por sus malos deseos. Ve, Cristo viene. Aleluya. Vamos a ir a Corintios, a 1 Corintios, pero después volvemos a Romanos 1. Vamos a 1 Corintios, hermanos y hermanas, capítulo 6. Aleluya. Leamos desde el versículo 8 hasta el 11. Amén. Gloria a Dios. Sí. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y estos a los hermanos. Amén. Pablo está escribiéndole a la iglesia. Amén. Repetir el versículo 8. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y estos a los hermanos. En la iglesia, un hermano defraudando a otro hermano. Amén. Dentro del cuerpo de Cristo. Y lo mismo está sucediendo hoy en la iglesia. El Señor nos puso esta palabra para entretenernos. Que recibir la palabra de Dios. Versículo 9. ¿No sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idolatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí está bien claro, hermano. Esto es para la iglesia. Amén. No heredarán el reino de Dios. Para los que están engañados, que dicen, oh, Dios me ama mucho y yo puedo vivir como quiera y voy a heredar el reino de los cielos. Está engañado. O el que dice, hoy por la gracia de Dios me cubre todos. Ya, la gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios.
y también el poder de Dios para que nosotros hagamos su voluntad. La gracia de Dios no es para que nosotros continuemos en el pecado, en la iniquidad, en la injusticia, en la maldad. No, 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 no. No confundan. Pero hay muchos que están enseñando esa mala doctrina y han engañado a muchos. ¿Eh? Aleluya. Gloria a Dios. Versículo 11. Y esto, mira lo que dice aquí el hermano Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, amén, a la iglesia. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué dice el hermano Pablo? Sí, algunos de ustedes vivieron y hacían estas cosas antes, las que enumeramos antes, las que leímos antes, pero eran, o sea que el hermano Pablo estaba diciendo, ustedes no pueden seguir viviendo de esa manera porque eso era el viejo hombre. Ahora ustedes son una nueva criatura, ustedes han nacido de nuevo. ¿Por qué algunos siguen viviendo como que no hubieran nacido de nuevo? Entonces, esto es para la iglesia, porque no podemos engañarnos, hermanos. En muchas congregaciones estas cosas existen. Y nomás dice, ay, que el amor de Dios me cubre. Sí, Dios te ama, pero no quiere que tú sigas en esto. ¿Por qué? Por eso porque te salvó, por eso porque te limpió y te santificó. Por eso, porque te ama y quiere salvarte de la ira venidera. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Dice, pues vamos a repetir el versículo 11. Dice, y esto es algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí está. Entonces, cuando venimos a nuestro Señor Jesús, cuando nacemos de nuevo, el Señor nos lava y nos santifica en ese momento que nacemos de nuevo. En ese instante somos lavados de todo nuestro pecado y santificados al mismo tiempo para vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, para glorificar a Dios con nuestra vida. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Somos una nueva criatura. Las cosas ya han pasado. Todo se ha hecho nuevo. Amén. Todo lo que está en Cristo. Amén. Que está en Cristo, las cosas ya pasaron y todo se ha hecho nuevo. Amén. O sea que somos una nueva criatura nacida del Espíritu de Dios, santificado, justificado para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, no en rebeldía de Dios, no en injusticia, pero en santidad a la verdad. Aleluya. Gloria al Señor. Hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios. Entonces, Pablo confrontando a la iglesia. Y eso que hacen el verdadero apóstol siempre está pendiente que la sana doctrina se mantenga en la iglesia y que no entre ninguna mala doctrina a la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Sigamos leyendo, pero ahorita vamos a Romanos, vamos a continuar. Continuemos leyendo, versículo 28. Aleluya. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios y vivían como ellos querían vivir, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando dice, voy a repetirle de nuevo, cuando dice que Dios los entregó a una mente reprobada, no está diciendo que Dios fue que le puso eso en la mente a ellos. Ellos ya tenían en su mente, lo único que hizo Dios fue removerse de ellos y dejarlo en su propia voluntad. Amén.
En la palabra de Dios no habla que hubo un momento que la palabra de Dios no se escuchaba. O sea, los profetas, hubo un tiempo que los profetas estaban silenciados. Dios los puso así, que no le hablaran más al pueblo porque el pueblo se había entenebrecido. No querían la verdad. Entonces Dios lo dejó. Ok, ustedes no quieren vivir por mi guía. Hagan lo que ustedes quieren. Como le dice un padre al hijo necio, que quiere hacer y hacer. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. Y el padre dice, no, no, no. Hasta que el padre dice, ok, él lo quiere hacerlo. Pero eso no significa aprobación. Dios no aprobaba su estilo de vida, pero los dejó, porque eso es lo que ellos querían. Dios mandándole siempre a sus profetas para que volvieran, pero ellos estaban necios. Amén. Y lo mismo sucede hoy en la iglesia de Cristo. Hay muchos que están necios, que no quieren escuchar la verdad, que no quieren ser obedientes a la palabra de Dios. Antes rechazan la verdad y antes atacan a aquellos que les traen la verdad. Y muchos pastores, líderes de iglesia, no quieren predicar la verdad. Me he encontrado con unos pastores que dicen, ¿para qué más palabras, hermano? Y salen con unas nuevas doctrinas que son doctrinas de hombres y hasta del mismo diablo. Porque ellos no aman a las personas ni aman a Dios, solo aman el dinero, aman las cosas materiales, no aman las almas. Que no les interesa. La palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios está establecida en el cielo, hermano, y nadie la puede cambiar. Aleluya, gloria a Dios. Sigamos leyendo, versículo 29. Estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Lo que leímos allá en 1 Corintios, ¿cierto? Entonces, la iglesia de Cristo, parte de la iglesia de Cristo, algunos de la iglesia de Cristo están viviendo en esto, hermano, y no quieren cambiar. Están viviendo en esas cosas. Y no quieren cambiar, no quieren escuchar la verdad. Pero dicen que tienen nueva revelación, que conocen a Dios, que andan en comunión con Dios. Nadie que camina en comunión con Dios sigue viviendo en estas cosas. Nadie. Versículo 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Esto es algo claro en lo que está pasando hoy, hermano. Sucedió en el Antiguo Testamento con el pueblo de Dios y está sucediendo en el cuerpo de Cristo. Hay unos cristianos que viven como que nunca fueran conocidos a Cristo. Y unos están tan engañados que dicen que creen que están bien. Hay otros que saben que están mal, pero apelan al amor de Dios. Dios los ama. Dios amó tanto al mundo que mandó a su primogénito para que el que en él crea no perezca, pero que tenga vida eterna. Por amor Dios mandó a nuestro Señor Jesús, por amor al mundo. O sea que Dios lo dio todo por salvar a la humanidad. Nuestro Señor Jesús dijo, el que me ama guarda mi palabra. Hay muchos que procesan, que declaran que aman a Cristo, pero no guardan su palabra. Amén. Esta palabra, la palabra de Dios, hermanos, y la palabra de Dios, la palabra de Cristo, porque Cristo es el verbo.
comienzo o en el principio fue el verbo. El verbo está con Dios. El verbo es Dios. Y vivió en el medio de los hombres. Dios es Cristo, es el verbo. Cristo es la palabra. Cuando leemos la palabra, estamos leyendo a Cristo, estamos conociendo a Cristo, estamos recibiendo de Cristo, hermanos, porque Él es el verbo. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando declaramos la verdad, la palabra de Dios, el Espíritu Santo empieza a trabajar. Y hace lo que tiene que hacer. Si es traer convicción, trae convicción. Si es de bendecir, bendice. Pero hay que predicar la verdad. Gloria a Dios. Versículo 31. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. En mi tiempo como cristiano, he visto unas cosas tan horribles dentro de congregaciones. Entre el cuerpo de Cristo, cosas que son tan terribles que ni algunos impíos no lo harían. Pero sucede en ciertas congregaciones cosas terribles. Y cosas de las que leímos hoy, que sabemos que Dios no las aprueba, esas cosas se hacen. Y para ellos, estamos bajo la gracia, así, casualmente. Todas estas cosas están en contra del estándar moral de Dios, estas cosas que leímos, hermano. Todos están en contra. Dios no aprueba esas cosas. Y menos en su iglesia. Él no aprueba esas cosas, hermanos y hermanas. Aleluya. Pasemos al versículo 32. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, o sea, sabiendo del juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Sabiendo el juicio de Dios, hacen esas cosas. Oh, sí, Dios va a dar un juicio, pero que vivamos tranquilamente, sigamos haciendo lo malo. Pero no solo los que practiquen, sino los que se complacen con los que practican esas cosas. Los que dicen, ok, está bien. También van a caer en ese juicio contra la injusticia. Porque se ponen de acuerdo. Todos los cristianos sabemos las cosas que Dios está en contra. Pero ningún cristiano puede decir yo soy ignorante de esas cosas. Vemos cosas que son claras y están escritas en la palabra de Dios, que Dios no le agrada. Pero hay iglesias que están participando de esas cosas, iglesias completas, y dicen que es amor. Pero Dios no está aprobando esas cosas. No ignoremos que el juicio de Dios es eminente. Y no ignoremos la verdad de que Jesucristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Nadie va a cambiar eso, hermano y hermana. Hay algunos que saben que lo que ellos están haciendo es pecado, pero quieren que otros participen en lo mismo o se pongan de acuerdo con ellos. Sí, hay muchos así. Están cometiendo pecados, pero quieren que otros participen o se pongan de acuerdo con ellos. Esa es una maldad increíble. Tristemente, hermanos y hermanas, esas cosas que Dios no aprueba
Está sucediendo en la iglesia hoy mismo. Hoy mismo. He hablado con pastores, ministros. Me ha dicho, hermano, ayúdame a orar porque tengo un amigo pastor y esto es lo que está haciendo con otros pastores y no acepta ninguna corrección. Hermanos y hermanas, tenemos que estar firmes en la verdad. Tenemos que alejarnos del mal. No permitir que nada nos contamine o que entre a la iglesia. Estemos alerta en oración. Pero lo más importante es que guardemos la palabra de Dios, la palabra de nuestro Señor. ¿Eh? Y no dejemos engañar por falsas doctrinas, por nuevas revelaciones. No le dejemos engañar porque en muchas iglesias han entrado las cosas del mundo y para ellos es normal. Ellos se han olvidado del juicio de Dios contra toda iniquidad, contra toda injusticia. Cristo viene, Maranatha. Aleluya. Jesucristo es el Señor. Amén.